Lea con atención el siguiente texto. La carta del lector es un género textual argumentativo mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o a una revista para comentar, criticar o hacer elogios sobre un asunto, artículo o carta publicados en ediciones anteriores. También pueden hacerlo para comentar y dar su opinión con relación a temas de la cotidianidad o que son de interés de la comunidad. Ya usted, una vez que haya leído toda esta información con detalle, debe responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos de verdadero y falso. Vamos a analizar. ¿Las cartas de lectores solo se envían por medios digitales? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Porque también se las puede enviar por medios físicos, es decir, llevar la carta personalmente, acercarse al buzón o a las oficinas de determinada revista o determinado periódico y hacer llegar lo que es la carta, aunque en la actualidad también es más fácil enviarla de forma digital. ¿Ya? Y luego usted deberá leer asimismo el resto de preguntas y escribir si es verdadero o si es falso. Luego tenemos la pregunta 3. ¿Qué es una carta de lector? Recuerden que la información está aquí. De allí usted debe sacar cada una de las respuestas. Tenemos también a quiénes suelen dirigirse la carta de lector. Entonces, este tipo de cartas suelen dirigirse al director del periódico o de la revista. 5, en donde nos pide escribir los propósitos de la carta de lector. Siguiente pregunta. Lea la frase y escriba el valor que practicaremos en esta semana. La frase es la siguiente: no pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. ¿Cuál sería el valor que debemos practicar? El respeto. Correcto, ¿verdad? El respeto. Entonces usted aquí va a anotar el respeto, que es el valor que se debe practicar. Luego tenemos estructura de una carta de lector. Nos dice aquí, ¿sabías que por lo general el medio de comunicación se reserva el derecho de publicación de estas cartas, de recortarlas para adecuarlas al espacio disponible y colocarles el título? Aquí tenemos la estructura. Vemos que una carta se compone por lo que es el título, saludo, inicio, cuerpo, cierre, despedida y firma. Usted en casa lee con más detalle cada uno de los elementos que conforman la estructura de la carta del lector para luego responder las preguntas. Aquí tenemos también de verdadero y falso. Veamos uno. Vamos con el literal D. Nos dice, el título de la carta del lector lo escribe el autor, ¿verdadero o falso? Hay muchas veces que escribe el autor. Que el título hace referencia al tema principal que va a ser tratado en la carta. Generalmente lo pone el propio medio de comunicación y no el autor de la misma carta. Entonces, nos dice aquí, el título de la carta del lector lo escribe el autor, ¿verdadero o falso? Falso. El que escribe, en este caso, el título es el medio de comunicación. Entonces, esta de aquí es falsa. Luego nos dice la siguiente pregunta, que escojamos el literal que tiene la respuesta correcta. Debemos leer la parte que hace referencia al cuerpo para seleccionar cuál de estas alternativas es la correcta. Lo mismo acá, debemos leer sobre el inicio para seleccionar la respuesta correcta. La pregunta siguiente nos dice, lea la siguiente carta del lector y escriba los elementos que forman parte de la estructura. Aquí vemos una carta que ya ha sido publicada y que no tiene todos los elementos de la estructura, como por ejemplo no vemos el saludo, no, pero sin embargo hay otras partes visibles y nosotros debemos escribir qué parte es. Por ejemplo, esta de aquí, ¿qué parte es? Que dice sobre el Chuyaquité. Título. Ya vemos que sobre el chuyaquiteño en esta parte corresponde a lo que es el título, muy bien, vemos que está incluso está con rojo. Acá Nelson Maldonado, ¿qué parte de la carta será? El título. Saludo. La despedida. A ver,
Acá al final, Nelson La firma. Despedida. el autor de la carta, no, es la firma. Entonces aquí usted debe escribir firma. Y así con cada una de las partes de la carta. Si no las recuerda, en la parte superior aquí vemos cada elemento por el cual está compuesto la carta para que usted pueda completar los espacios. Luego nos dice, escribo para opinar. Observo esta escena y leo los diálogos. Nos dice, otra vez nos cobraron la tarifa de adultos en el bus. No sé qué podemos hacer. Ya te dije que no nos van a hacer caso, por más que protestemos. No es justo. La gente tiene que saberlo y apoyarnos. Hay una forma de hacer que mucha gente se entere de lo que está pasando. Esta es la escena y los diálogos respectivos. Luego de observar y leer, nos pide responder estas preguntas. ¿Qué tipo de texto cumplirá el propósito de los personajes de esta historieta? A ver, ¿qué tipo de texto pueden escribir ellos para que las personas se enteren lo que está sucediendo sobre esta situación injusta que le están cobrando la tarifa del pasaje como adultos y no como estudiantes? Una carta de lector. Exacto, debemos escribir aquí una carta de lector. Esa sería la respuesta. ¿Por qué consideras, nos dice, que este tipo de texto sería el apropiado? A ver, ¿por qué sería apropiado escribir una carta de lector? Por ejemplo, podría ser para que las personas o muchas personas puedan enterarse de esta situación injusta que están viviendo, en este caso, un grupo de estudiantes. Luego así usted debe leer las demás preguntas y responderlas. Nos dice aquí, ¿sabías que para escribir una carta de lector debemos seguir los siguientes pasos? Primero, planificar. 2, redactar. 3, revisar. Y 4, publicar. Características textuales de la carta de lector. Las cartas de lector deben cumplir ciertas formalidades en cuanto a su estructura. Aunque el medio de comunicación no los publique, debe tener los siguientes elementos de encabezado y cierre. Por ejemplo, estos elementos son el lugar desde donde se envía y la fecha en que se escribe, la identificación del destinatario, un saludo, una despedida y la identificación de quien envía la carta. Luego nos pide escribir una carta de lector sobre el irrespeto a los protocolos de bioseguridad.